Bienvenido, bienvenida a PhysioWords. Este vídeo es un tutorial de anatomía básica de la columna vertebral. Así que si te han diagnosticado algún tipo de hernia discal, si te han diagnosticado alguna molestia lumbar o simplemente quieres aprender más sobre tu cuerpo, sobre anatomía y sobre tu columna, este vídeo es para ti. Vamos a por ello. Bueno, pues como te decía en la intro, en este vídeo vamos a ver anatomía básica de la columna. Entonces, para ello, lo primero de todo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Este es un modelo de lo que sería una columna vertebral. Esto que hay aquí sería la base del cráneo, ¿vale? Aquí tenemos toda la columna vertebral que llega a parar en la pelvis. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las distintas regiones de nuestra columna, ¿vale? Nuestra columna está dividida en 4 o 5 secciones diferentes. Primero tenemos la zona cervical, a continuación la zona torácica o dorsal, la zona lumbar y por último tenemos el sacro y al final del todo el coxis. Esas son las 5 partes diferenciadas de nuestra columna. A nivel cervical tenemos 7 vértebras cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ahí que cuando decimos tengo una hernia en C3, en C4, en C5, así es como se identifica la cervical 3, la cervical 4, la cervical 5. La C1 y la C2, cervical 1 y C2, tienen un nombre propio. La primera se llama Atlas y la segunda Axis, para que lo conozcas, porque también tienen una anatomía y una morfología que es un poco diferenciada al resto de las cervicales. A continuación, después de estas 7 vértebras cervicales, comienzan las 12 vértebras torácicas. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la característica diferenciadora de estas vértebras torácicas es que tienen una carilla articular para las costillas, ¿vale? Las costillas se van a insertar en las vértebras torácicas, pero estas no van a insertarse en las lumbares ni en las cervicales. A continuación tenemos las vértebras lumbares, las 5 vértebras lumbares. Y aquí tenemos L1, L2, L3, L4 y L5. Y L5 se va a insertar con el sacro. El sacro ya es un conjunto de vértebras que están fusionadas, ¿vale? No están separadas como el resto de las vértebras de la columna. Muchas veces, o una de las hernias más comunes, más frecuentes que encontramos es L5-S1. ¿Por qué? Porque es un punto de cambio, ya que ahí es donde pasamos de la última vértebra lumbar a la primera vértebra sacra. Entonces muchas veces son en estos puntos de cambio a nivel de estructura biomecánica donde se puede encontrar ese tipo de patología, simplemente por la biomecánica natural de la columna. Ahora que conocemos las distintas partes de nuestra columna vertebral, vamos a centrarnos en cómo es una vértebra en sí. Y para eso te voy a poner aquí un dibujito para que veas, te lo voy a poner en la imagen donde queda mejor, para que veas bien las distintas partes de una vértebra. Vale. Entonces, en una vértebra vamos a encontrar primero el cuerpo de la vértebra y por otro lado el arco de la vértebra, ¿vale? Si sacásemos aquí una de ellas, eso es lo que encontraríamos en la pantalla. Entonces podemos diferenciar que dentro del arco vamos a encontrar las apófisis espinosas, que son esas que nosotros podemos palpar aquí detrás, que si yo le palpo a alguien por detrás de la espalda, lo que estoy palpando son esas apófisis espinosas, y también tenemos las apófisis transversas, ¿vale? Estas apófisis que vemos por aquí, que quedan a los lados. Una cosa muy importante y que creo que es primordial saber para conocer qué es la columna, cómo funciona y demás, es entender que
ese cuerpo de la vértebra va a articularse con otros cuerpos a través de ese disco intervertebral. Dentro de ese disco vamos a encontrar los anillos y el núcleo pulposo. Ahí es donde es importante que conozcamos estas distintas partes cuando estamos hablando de lo que es una hernia discal o de lo que estamos hablando cuando hablamos de una protusión. Por ejemplo, te pongo aquí un vídeo donde te explico detalladamente cuál es la diferencia entre ambos. Ese núcleo pulposo está ahí para poder desplazarse en base a los movimientos que vamos a realizar con la columna. Y esos anillos, ese núcleo, ese disco está ahí para permitir una mejor amortiguación y un movimiento eficaz de nuestra columna, para que acompañe los movimientos. Cuando existe una rotura de esos anillos, cuando ese núcleo se mueve hacia un lado y observamos, pues puede haber un daño a nivel discal, ahí es donde podemos empezar a diferenciar que si existe una protusión, si existe una hernia. ¿Qué es lo interesante a saber aquí? Mira, si te fijas aquí a nivel de la columna, verás estas líneas amarillas, ¿verdad?, que tenemos aquí. Esas son las raíces nerviosas, o esto intenta imitar las raíces nerviosas, que parten de nuestra médula espinal. Entre el cuerpo de la vértebra y entre ese arco tenemos ese agujero por donde va a pasar nuestra médula, con todos nuestros nervios y que van a derivar en estas raíces nerviosas, que son las que van a enviar información motora a nuestros músculos para decirles cómo se tienen que mover, y los que van a recibir información sensitiva para enviarla a nuestro sistema nervioso central. Cuando padecemos algún tipo de hernia discal y cuando ese núcleo pulposo va escapando del disco y se va hacia posterior, en algunos casos, no en la mayoría en absoluto, pero en algunos casos sí podemos encontrar que se reduce ese espacio y por lo tanto la médula o todas esas raíces nerviosas pueden verse comprimidas y eso puede dar lugar a sintomatología nerviosa. Cuando tenemos una ciática, aquí este modelo intenta imitar lo que sería, vemos como no se va hacia un lado, sino que se va hacia posterior. Puede comprimir uno de estos agujeros y las raíces nerviosas se van a ver afectadas y al comprimir esa raíz, esos nervios, van a reproducir sintomatología nerviosa en el miembro inferior. Pero creedme que en absoluto la mayoría de hernias llega a ser algo tan severo, a tener una sintomatología tan severa, y hay un muy alto porcentaje de hernias discales que acaban resolviéndose solas, ¿vale? Así que tenedlo presente y no os preocupéis. Vale, ahora que hemos visto distintas regiones de la columna, la anatomía del disco, vamos a ir con la última parte, que es que quiero que conozcáis qué son las distintas curvas y los distintos movimientos de la columna. A nivel cervical, nosotros tenemos una lordosis cervical natural, ¿vale? Con esa curva que vamos a presentar de manera natural en el cuello. A nivel dorsal, en la columna torácica, vamos a presentar una cifosis natural y a nivel lumbar una lordosis natural. Cuando hablamos de hipercifosis, quiere decir que existe una cifosis un poco mayor de la normalidad. Cuando tenemos hiperlordosis, quiere decir que hay una lordosis mayor a la de la normalidad. No es un término patológico, es decir, hiperlordosis no quiere decir que haya un problema, simplemente hace referencia a cómo está la curva con respecto a la normalidad. Cuando tenemos una rectificación cervical, que ocurre mucho, quiere decir que esa curva lordótica está rectificada y está un poquito más recta de la normalidad. Y ahora, para terminar, entendamos los movimientos de la columna, ¿vale? Que son 4. Son los 4 que tenéis que aprenderos. La flexión, la extensión, la inclinación, también se llama flexión lateral, o rotación. La flexión,
hace referencia a este movimiento. Si nos fijamos en el cuello, al movimiento de flexión. En la columna torácica, aquí, si hablo de la lumbar, flexión. Extensión, el movimiento contrario, se ve muy claramente en el cuello. O aquí estaría haciendo una extensión de toda la columna. Cuando hablo de inclinación o flexión lateral, me estoy refiriendo a este movimiento de aquí. Cuando hablo de rotación, hablo de este movimiento de aquí. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nuestra columna, en base a la región de la que estemos hablando, tiene distintas capacidades de flexión, extensión, inclinación y rotación. Y aunque haya zonas que se flexionen más que otras o que roten más que otras, es importante que para maximizar las capacidades de nuestra columna mantengamos la máxima capacidad de flexión, de extensión, de inclinación y de rotación. Y es precisamente todo eso lo que trabajamos cuando hacemos movilidad. Vamos buscando o vamos a intentar devolverle a la columna los mayores grados de libertad posibles de movimiento para que sea más resistente al medio, para que pueda cargar peso en distintos ejes, en distintos planos de movimiento, y eso la va a hacer mucho más resistente y mucho más fuerte a lo largo del tiempo. Bueno, espero que os haya gustado este mini vídeo de anatomía. Si os ha gustado, hacedmelo saber. Si queréis que sigamos haciendo más vídeos relacionados con anatomía, hacedmelo saber. Es el primero que hacemos en el canal, así que si os interesa, adelante. Y yo considero que es algo fundamental, que conozcamos nuestro cuerpo, de qué estamos hechos. Y esta ha sido muy básica, solamente hemos hablado de osteología, un poco de biomecánica, pero si os apetece adentrar más en el mundo de los músculos o de las articulaciones, por favor, hacedmelo saber y lo hacemos. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero vuestros comentarios y, si no te lo he dicho todavía, suscríbete al canal y dale un like al vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en physiopods.com, donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.